Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación y, francamente, ha puesto a Internet a revolotear. Sí, amigos, estamos hablando de la reciente aparición de Anne Derzel y cómo su escote se ha convertido en el centro de atención, desatando todo tipo de reacciones y comentarios. Ya saben cómo es esto cuando una figura pública como Anne aparece en escena, especialmente con un estilo que llama la atención, el mundo digital se convierte en un hervidero de opiniones. Así que si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras fascinantes discusiones. Denle a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Estamos seguros de que les encantará lo que tenemos para ustedes hoy. Así que, ¿qué ha pasado exactamente? Para aquellos que quizás no estén al tanto de las últimas novedades del mundo del espectáculo, Anne Derzel, la aclamada actriz turca conocida por su carisma y su impactante belleza, asistió recientemente a un evento y eligió un atuendo que ha sido descrito, sin rodeos, como audaz. La pieza central de su vestimenta, que ha acaparado portadas y se ha viralizado en redes sociales, es un escote pronunciado. Y cuando digo pronunciado me refiero a uno que ha despertado pasiones, debates y, por supuesto, una avalancha de reacciones de todo tipo. Desde admiración por su seguridad y estilo hasta críticas y comentarios más conservadores, la opinión pública se ha dividido, como suele ocurrir cuando la moda cruza ciertos límites percibidos. Es fascinante observar cómo un detalle de vestimenta puede generar tal revuelo. No se trata solo de una elección de moda, sino que en el caso de Anne Derzel trasciende la mera estética. Para muchos representa una declaración de empoderamiento femenino, una manifestación de libertad personal y una muestra de confianza en sí misma. Anne, que es una figura admirada por millones, no es ajena a los reflectores y a la presión constante que conlleva ser una celebridad. Su decisión de lucir un escote así podría interpretarse como una forma de reclamar su propio cuerpo y su derecho a expresarse a través de su estilo, sin sentirse cohibida por las expectativas sociales o los juicios ajenos. Es un acto de valentía en un mundo donde las mujeres, y especialmente las figuras públicas, a menudo enfrentan un escrutinio implacable sobre su apariencia. Por otro lado, no podemos ignorar las voces que han criticado este atuendo. En muchas culturas, y Turquía no es una excepción, existen normas y expectativas tradicionales sobre cómo deben vestirse las mujeres, especialmente aquellas que son modelos a seguir para una audiencia joven. Los comentarios negativos a menudo giran en torno a la supuesta inmoralidad o a la preocupación de que este tipo de vestimenta promueva ciertos comportamientos. Es importante recordar que la percepción de lo que es apropiado o no en términos de vestimenta es altamente subjetiva y está fuertemente influenciada por factores culturales, religiosos y personales. Lo que para unos es una muestra de estilo y modernidad, para otros puede ser considerado inapropiado o incluso ofensivo. Lo verdaderamente interesante de esta situación es la forma en que las redes sociales amplifican estas discusiones. En cuestión de minutos, las fotos de Anne Derzel con su llamativo escote estaban en todas partes. Plataformas como Instagram, Twitter y Facebook se inundaron de comentarios, memes y análisis. Los hashtags relacionados con Anne y su atuendo se volvieron tendencia, demostrando el poder de las redes sociales para movilizar la opinión pública y generar un debate masivo. Hemos visto desde seguidores que la elogian por ser audaz y moderna, hasta aquellos que la critican duramente, e incluso algunos que intentan justificar o condenar su elección. Esta instantaneidad y viralidad son características distintivas de la era digital, y eventos como este son un claro ejemplo de ello. También es relevante considerar el papel de los medios de comunicación en todo esto. No solo las redes sociales, sino también los portales de noticias y las revistas de entretenimiento han dedicado amplios espacios a cubrir la noticia, a menudo enfocándose en la polémica. Esto a su vez genera más clics y engagement, creando un ciclo de atención mediática que puede llegar a ser abrumador para la propia persona involucrada. A veces la línea entre informar y explotar la noticia se vuelve muy fina, y es importante que como consumidores de contenido seamos críticos con la forma en que se presentan estas historias. Más allá de la controversia en sí, podemos extraer lecciones importantes de este episodio. En primer lugar, nos habla sobre la presión a la que están sometidas las mujeres en el ojo público. Cualquier cosa que hagan, ya sea en su vida profesional o personal, es susceptible de ser analizada y juzgada.
La forma en que una mujer se viste, especialmente si es una figura pública, a menudo se convierte en un tema de debate nacional o internacional, algo que rara vez ocurre de la misma manera con los hombres. Esto pone de manifiesto una desigualdad de género persistente en la forma en que se evalúa y critica a hombres y mujeres. En segundo lugar, este incidente subraya la importancia de la libertad de expresión y de la autodeterminación. Las personas, incluidas las celebridades, tienen derecho a tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo y su estilo. Mientras no se infrinja la ley ni se haga daño a otros, la forma en que alguien se viste debe ser su elección personal. Los juicios morales sobre la vestimenta de otra persona son, en última instancia, una intromisión en su privacidad y en su derecho a la autonomía. Y por supuesto, no podemos olvidar el poder de la moda como forma de autoexpresión. La ropa que elegimos lleva consigo un mensaje, una identidad. Para Anne Derzel, este escote podría ser simplemente una elección estética que la hace sentir cómoda y segura, o podría ser una declaración intencionada sobre la libertad de la mujer. Lo que está claro es que ha logrado generar conversación y hacer que la gente piense, incluso si esas reflexiones son polarizadas. Hemos visto cómo las redes sociales se han convertido en el escenario principal de esta discusión, permitiendo que voces de todas partes del mundo se unan al debate. Ha sido un torbellino de opiniones, desde las más comprensivas y admirativas, hasta las más críticas y moralizantes. Hemos leído comentarios que celebran su confianza, mientras que otros expresan preocupación por la imagen que proyecta. Es un reflejo de la diversidad de pensamiento que existe en nuestra sociedad y de cómo las redes sociales dan voz a todas estas perspectivas. En resumen, el escote de Anne Derzel ha sido mucho más que una simple anécdota de moda. Ha encendido un debate sobre la libertad de elección, la presión social sobre las mujeres, el poder de las redes sociales y la manera en que interpretamos la vestimenta en diferentes contextos culturales. Ha demostrado una vez más que las celebridades son focos de atención constante y que sus acciones, incluso las aparentemente triviales, pueden tener un gran impacto mediático. Es un recordatorio de que en la era digital, la opinión pública puede formarse y amplificarse a una velocidad vertiginosa, y que cada detalle puede convertirse en un tema de conversación global. Así que, para recapitular, hemos hablado de la elección de vestimenta de Anne Derzel, el revuelo que ha causado en Internet, las diversas reacciones que ha generado, desde la admiración por su audacia hasta las críticas conservadoras, y el papel que juegan las redes sociales y los medios de comunicación en la amplificación de estas discusiones. Hemos explorado cómo este incidente pone de manifiesto las presiones a las que se enfrentan las mujeres en el ojo público y la importancia de la libertad de expresión y la autodeterminación. Y ahora, queridos espectadores, quiero escuchar de ustedes. ¿Qué opinan sobre todo esto? ¿Consideran que el escote de Anne Derzel es una declaración de empoderamiento o algo más? ¿Cómo creen que las redes sociales influyen en este tipo de debates? Déjenme sus pensamientos más sinceros en la sección de comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y me ayudan a entender mejor las diferentes perspectivas sobre estos temas. Antes de irnos, les recuerdo que si disfrutaron de este vídeo y encontraron la discusión interesante, por favor, no olviden darle un buen asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.